Vamos a dar inicio. Buenos días, profesores, compañeros residentes. Vamos a dar inicio a la presentación del journal del día de hoy. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica y el journal del día de hoy lleva por nombre Prevalencia, Manejo y Riesgo de Anafilaxis en Urticaria por Frío, una revisión sistemática y metaanálisis. Le agradezco la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal para la realización de esta presentación. Este artículo fue publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, y esta revista tiene un factor de impacto de 14.1. El autor principal fue el Conor Prosty y él pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. A manera de introducción, vamos a ver un pequeño resumen de los aspectos más generales de la urticaria relacionada con el frío. Iniciamos con definiciones muy generales. Sabemos que la urticaria crónica es aquella que se caracteriza por la presencia de ronchas pruriginosas y o angioedema y que persisten al menos durante 6 semanas. En tanto que la urticaria crónica espontánea es aquella en la cual pues no se logra identificar algún factor desencadenante específico. Y la urticaria crónica inducible va a ser aquella en la cual sí podemos identificar aquel factor que la desencadena y además esta también puede coexistir con la presencia de una urticaria crónica espontánea. A la vez, esta la vamos a poder subclasificar en urticaria física y no física de acuerdo al factor que la está desencadenando. Al hablar específicamente de la urticaria física, de la urticaria por frío, esta la clasificamos como una urticaria física, en la cual la urticaria pues se va a desencadenar tras la exposición de la piel al aire, a líquidos o a algún objeto frío. Al hablar de la patogenia de esta enfermedad, pues aún no se encuentra bien establecida. En ciertas publicaciones se habla sobre la transferencia del factor sérico termolábil y específicamente en este artículo se hace referencia a que el frío induce la formación de autoalérgenos que conducen a la degranulación de los mastocitos mediados por IgE y la formación de la urticaria. Esta llega a tener una incidencia anual de 0.05% y pues por obvias razones es más frecuente en climas fríos. El diagnóstico de la urticaria por frío la vamos a poder realizar a través de varias pruebas que pues hasta cierto punto resultan muy sensibles, muy fáciles y en algunas situaciones son muy accesibles. La más comúnmente utilizada es la prueba del cubo de hielo, la cual consiste en colocar un cubo de hielo con una cubierta plástica y colocarla sobre la piel del paciente durante 5 minutos. Se retira después de este tiempo y se tiene en observación al menos hasta 20 minutos. Se vigila si se formó una roncha, se toman las medidas y en caso de que sea negativo, se puede repetir la prueba, incrementando el tiempo de 1 minuto en 1 minuto hasta máximo 10 minutos. Se tiene que tener este hielo con una cubierta plástica para evitar la confusión con una urticaria acuagénica. Otra de las pruebas que podemos utilizar es el TempTest, que esta es una herramienta diagnóstica que ya se encuentra estandarizada para el diagnóstico de la urticaria por frío y esta pues nos logra determinar la temperatura umbral a la cual los pacientes desarrollan los síntomas. Si tanto la prueba de cubo de hielo como el TempTest son negativas, existe otra prueba que se puede realizar y más si se tiene una alta sospecha clínica o se requiere pruebas para diagnosticar una urticaria atípica por frío, la cual consiste en sumergir el brazo del paciente en agua con baño de agua fría, pero siempre hay que tener la precaución porque esta tiene un riesgo importante de producir algún evento grave como una anafilaxia. En cuanto a tratamiento general de la urticaria por frío, pues una de las medidas iniciales pues va a ser tratar de evitar aquellos desencadenantes por frío, el uso de antihistamínicos de segunda generación no sedantes a dosis regulares, incluso hasta 4 veces sus dosis iniciales, y para los casos recalcitrantes, el uso de omalizumab. Sabemos que la urticaria por frío también llega a significar una morbilidad significativa debido a la vigilancia constante que es requerida por los pacientes para tratar de estar evitando estos factores desencadenantes. La urticaria por frío pues es el único tipo de urticaria crónica inducible que puede llegar a causar reacciones potencialmente mortales como los eventos de anafilaxia.
Hasta el momento, pues no se ha realizado ningún estudio en el cual pues se haya analizado el impacto de la urticaria por frío en la calidad de vida de los pacientes. Y tampoco no se habían reportado revisiones sistemáticas o metaanálisis en los últimos 10 años al respecto. Como métodos para la estrategia de búsqueda para los estudios descritos en la revisión sistemática, estos tenían que cumplir al menos 6 de los 9 criterios evaluados necesarios para la evaluación de calidad, que más adelante los vamos a mencionar. Como tamaño de la muestra, todos estos artículos tenían que tener al menos 30 para la inclusión en el metaanálisis. Además, se utilizó el teorema del límite central para que nos va a permitir asumir la distribución normal. La búsqueda se realizó en dos bases de datos, que fue a través de PubMed y de Embase, de artículos originales revisados por pares, tanto en inglés como en francés, y que hayan sido publicados en los meses, desde el mes de enero del 2011 hasta el mayo del 2021. Los términos de búsqueda que se incluyeron fue urticaria por frío, urticaria por contacto con frío, urticaria inducible y urticaria inducida por frío. Los artículos relevantes pues fueron seleccionados por 2 revisores independientes, y si existía algún desacuerdo sobre la inclusión de un artículo, intervenía un tercer revisor. Los criterios de inclusión fueron estudios observacionales de al menos 10 pacientes con diagnósticos de urticaria por frío, con información sobre las características clínicas, la prevalencia, el tratamiento o la resolución de la urticaria por frío. Como criterios de exclusión, se utilizaron estudios con menos de 10 pacientes diagnosticados con urticaria por frío, y que haya sido una literatura o revisiones sistemáticas y estudios centrados en la urticaria por frío familiar o también en síndromes autoinflamatorios. En los casos en los que varios estudios informaron datos similares sobre las poblaciones de pacientes superpuestas, solo se incluyó el estudio que fuera el más actual para evitar el conteo doble de pacientes. Como definiciones dentro de este artículo se utilizó anafilaxia en urticaria por frío como aquella reacción sistémica que involucrara 2 órganos o sistemas y que tuviera una hipotensión asociada al exponerse a algún desencadenante frío. El manejo con antihistamínicos H1 o con omalizumab lo definieron como aquel paciente que recibe y que se prescribe en cualquier momento del tratamiento, independientemente de la frecuencia o de la indicación. Para las evaluaciones de calidad, primeramente se realizaron a través de dos revisores independientes, y ellos realizaron una evaluación de la calidad de los artículos incluidos a través de la lista de cotejos para estudios de prevalencia del Instituto Joanna Briggs. Estos criterios examinados pues incluían tanto el marco y el tamaño de la muestra, el método de reclutamiento, la descripción suficiente del entorno del estudio y de los participantes, la cobertura de los datos que fuera adecuada, la validez del método diagnóstico, que hayan tenido resultados positivos tanto en la prueba de cubo de hielo, en el TEM-test o la prueba del baño de agua fría, los análisis estadísticos que hayan sido adecuados y la tasa de respuesta y justificación o ausencia de datos faltantes. La extracción de datos, pues igual, 2 revisores que realizaron extrajeron los datos de los artículos, incluían el nombre de los autores, el año de publicación, el país, el diseño del estudio, la población estudiada, la edad de inicio de los síntomas, el sexo, el método de diagnóstico, la prevalencia de urticaria por frío entre urticaria crónica inducible y urticaria crónica desencadenantes, el manejo, el uso de antihistamínicos H1 o de omalizumab, la respuesta al tratamiento, la tasa de resolución y la definición de la resolución, así como la prevalencia de anafilaxia entre los casos de urticaria por frío y desencadenantes de anafilaxia. Respecto al análisis estadístico, se realizaron 5 metaanálisis con transformación logística y también se utilizó un modelo de efectos aleatorios debido a la heterogeneidad por los múltiples artículos. Calcular la estimación combinada pues permitió determinar la prevalencia de la urticaria por frío entre los casos de urticaria crónica, la prevalencia de urticaria por frío entre los casos de urticaria crónica inducible y el uso de antihistamínicos H1 en el tratamiento de la urticaria por frío, así como el uso de omalizumab en el tratamiento de la urticaria por frío y la prevalencia de anafilaxia entre los casos de urticaria crónica.
Se realizó un metaanálisis utilizando el software R y los paquetes Meta y Metafor. Las prevalencias agrupadas tuvieron un intervalo de confianza del 95%, y la estadística I cuadrada lo utilizaron para cuantificar la heterogeneidad, la cantidad S cuadrada para cuantificar la varianza entre estudios y C cuadrada para evaluar si la heterogeneidad se debió solo al azar, tomando como una P menor de 0.10 que representaba una heterogeneidad significativa y que esta pues no era determinada solo por el azar. Como resultado se encontraron 481 artículos, 241 en Embase y 240 en PubMed. Después ya de eliminar los duplicados, examinaron 272 artículos por título y resumen por relevancia, de los cuales 76 se excluyeron por ser revisiones. Y de los 196 restantes se excluyeron 174, quedando 22 restantes que se incluyeron en la revisión sistemática y se sometieron a evaluación, extracción de datos y evaluación de calidad. Proporcionando 14 estudios cumplieron los criterios de inclusión en el metaanálisis. En cuanto a las características de la población de los 22 artículos incluidos en la revisión, 1 fue de tipo transversal, 11 retrospectivos y 10 prospectivos. De estos, 5 fueron enfocados en población adulta, otros 5 fueron enfocados en población pediátrica y 9 fueron enfocados en población tanto pediátrica como adulta. La mediana de presentación de los síntomas fue de 8 a 8.5 años en estudios pediátricos, de 22 a 27 años en estudios mixtos y de 33 años en un estudio de adultos. Y la edad media de aparición de los síntomas fue de 32 años en estudio mixto y de 34.8 años en un estudio de adultos. Se encontró una mayor proporción de mujeres que de hombres con urticaria por frío. Sobre todo se reportaron en 10 estudios una prevalencia desde 52.6 hasta 80% en mujeres. Y 3 de 4 estudios pediátricos informaron el sexo de los pacientes, en los cuales pues se reportaron que se encontraron proporciones muy similares, tanto para hombres como mujeres, de un 49.4 a 50%. En los estudios por métodos de diagnóstico fueron total 16, 93.8 utilizaron la prueba de cubo de hielo, el 50% utilizó la prueba también del TempTest y el 18.8 utilizó el baño de agua fría. Y solo un estudio informó haber utilizado un método de diagnóstico adicional, que fue la exposición corporal total al frío a 4 grados centígrados y el enfriamiento por evaporación. En cuanto a la prevalencia de la urticaria por frío entre los pacientes con urticaria crónica se informó en 12 estudios. En 10 artículos informaron que la prevalencia pues, se presentó de una manera inferior al 10%. 2 estudios, uno canadiense y uno español, reportaron una mayor prevalencia del 18.4 y el 18.8 entre los pacientes con urticaria crónica, y la urticaria crónica inducible fue registrada por 13 estudios. Y 9 de esos 13 estudios reportaban prevalencias del 25%, con rangos desde el 7.8 hasta el 23.3%. Como factores desencadenantes, 6 estudios informaron los desencadenantes específicos que provocaban los síntomas de urticaria por frío. Los objetos o superficies frías tuvieron una prevalencia de 37.8 al 73.3 y el agua fría fue considerada como el desencadenante más común, con una prevalencia del 62.9 al 92%. La ingestión de alimentos o bebidas frías del 6.8 al 20%, el aire o el clima frío 58.1 a 82.2. Y ninguno de los estudios especificó la temperatura de los desencadenantes por frío, a pesar de haber utilizado el TempTest. El manejo, pues un total de los 12 estudios informaron las estrategias de manejo de urticaria por frío. El uso de antihistamínicos H1 pues fue el más común empleado para poder controlar los síntomas de urticaria por frío en porcentajes desde el 89.7 hasta el 100% en dosis hasta 4 veces. El uso de omalizumab se reportó en 9 estudios con porcentajes desde el 0 hasta el 22% de sus pacientes, y el uso de ciclosporina se reportó en 4 estudios con porcentajes de 2 hasta el 4.1 de sus pacientes. El uso de antihistamínicos H2 se reportó en 3 estudios con porcentajes de 1.7 al 15.2%,
y el uso de corticosteroides orales en 2 estudios pediátricos que iban desde el 0.24 hasta el 2.5%, uno en estudio en adultos con un porcentaje de 14.8%, un estudio mixto con porcentajes de 36.4% de sus pacientes. Los medicamentos que informaron con menos frecuencia fue tanto el uso de doxepina, antileucotrienos y cromoglicato de sodio. Respecto a la respuesta al tratamiento, 3 estudios documentaron la respuesta al tratamiento y esto se evalúa a través del control de los síntomas con la prueba de control de la urticaria, que es el UCT, con antihistamínicos H1 solos en el 66.7% de los pacientes y ningún paciente manejado con omalizumab o corticosteroides mostró control de los síntomas en esos primeros estudios. Sin embargo, un estudio que registró que el 100% de sus pacientes tratados con omalizumab logró el control de los síntomas y 76% con antihistamínicos H1. El control de los síntomas, que fue definida como la mejoría de los síntomas hasta que el paciente informó que no interferían con su vida diaria, fue reportada en el 100% de los pacientes tratados con omalizumab, específicamente nada más 3 de sus pacientes que lo utilizaron, y 84.9% de los pacientes que tomaron antihistamínicos H1. De los pacientes que estuvieron controlados con antihistamínicos H1, el 33.9 las tomó a dosis recomendada, que fue una dosis simple, el 50% utilizó dosis doble y el 16.1 requirió dosis superiores a las dosis doble. Respecto a la tasa de resolución, se informaron en 5 estudios a los 5 años, bueno, estos específicamente en estudios en adultos, a los 5 años 13.8% y a los 10 años tasas de resolución hasta el 42.6%. En 2 estudios en pacientes, tanto pediátricos como adultos, a los 5 años se obtuvieron tasas de resolución del 17.9 hasta el 26.6% y a los 10 años incrementó hasta el 24.5 y 44.5%. En cuanto a la anafilaxia, fue reportada en 11 estudios, pero sí varió considerablemente desde un 0 hasta 34.3%. En ningún estudio se registraron muertes y ningún estudio ahondó pues mucho más en cuanto al tratamiento o el tiempo de recuperación de los episodios de anafilaxia inducidas por la urticaria por frío. En 3 estudios se documentó que nadar fue el desencadenante más común de anafilaxia con porcentajes desde el 76.6 hasta el 100%. Pero también se llegaron a reportar o se llegaron a identificar otros factores que provocaron la urticaria por frío y que fueron los pacientes que cursaron con anafilaxia. 8% por la exposición al aire frío, 6.3% por agua fría, 6.3% también por la ingestión de alimentos o bebidas frías y el 1.8% por el uso de líquidos intravenosos también fríos. Al hablar de la discusión, pues fue el primer estudio que evaluó a través de una revisión sistemática y metaanálisis la prevalencia, los factores desencadenantes, el manejo, la tasa de resolución y el riesgo de anafilaxia. Y se evaluó la prevalencia agrupada de urticaria por frío, teniendo una urticaria crónica del 8% y la urticaria crónica inducible del 26%. Respecto a la prevalencia puntual mundial de la urticaria crónica mediante el metaanálisis, se concluyó que corresponde a un 0.7% y de la urticaria por frío entre los pacientes con urticaria crónica representa un 0.056%. Esto, traduciéndolo a una población a nivel mundial, corresponde a 6 por cada 10,000 personas. La gran mayoría de los casos de urticaria por frío fueron tratados con antihistamínicos tipo H1 y no se desarrolló en los artículos por qué criterios los pacientes no fueron tratados con antihistamínicos H1 o cómo fueron manejados estos pacientes. Pero se cree que sea posible que estos pacientes o esta urticaria solo haya sido tratada tratando de evitar los desencadenantes. El 66.7% al 84.9% de los pacientes tratados con antihistamínicos H1 obtuvieron puntuaciones UCT bien controladas para la mejoría o el control de sus síntomas. También en varias de las publicaciones se analizaron los antihistamínicos H1 a través de ensayos clínicos para el tratamiento de la urticaria por frío. El uso de la desloratadina logró aumentar la prueba de tiempo medio de estimulación con fría, utilizando dosis desde 5 hasta 20 miligramos.
y disminuyó los umbrales de temperatura crítica en comparación con el placebo, siendo las dosis de 20 miligramos mejores respecto a las de 5 miligramos. También menos pacientes desarrollaron ronchas de respuesta a los estímulos con frío. Tanto bilastina como rupatadina mostraron un efecto protector sobre los umbrales de temperatura crítica. Bilastina, utilizada en dosis desde 20 y 80 miligramos, también logró disminuir los umbrales de temperatura crítica. Y dosis de 80 miligramos logró tasas de respuesta hasta del 95%, y en el 60% de los participantes no presentaron síntomas a pesar de la estimulación con frío. En cambio, la rupatadina en dosis de 20 hasta 40 miligramos también redujo de manera significativa los umbrales críticos de temperatura y aumentó la prueba de tiempo de estimulación con frío en comparación con el placebo. El 52% de los pacientes demostraron ausencia completa de los síntomas, también en respuesta a la provocación por frío. Tanto la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la Red Global Europea de Alergia y Asma, el Foro Europeo de Dermatología y la Organización Mundial de Alergia recomiendan o proponen las opciones de tratamiento para aquellos pacientes que no responden a dosis cuádruples de antihistamínicos, el uso de omalizumab, de antibióticos y de desensibilización por frío. Sin embargo, estas últimas dos opciones, tanto el uso de antibióticos y la desensibilización por frío, solo se reportan o se basan en datos observacionales de informes de casos o pequeñas series de casos. Profundizando un poquito más con el uso de antibióticos, se revisaron las publicaciones al respecto y utilizaron penicilinas y tetraciclinas durante 2 hasta periodos de 4 semanas, en los cuales pues reportaban una remisión de los síntomas. Sin embargo, no refieren si fue utilizado solo como tratamiento único. El 6% de los pacientes con urticaria por frío se trataron con omalizumab, pero no está claro si lo recibieron solamente por una urticaria por frío o en otro contexto, como en la urticaria crónica espontánea coexistente. Y el uso de omalizumab para la urticaria por frío, pues aún no está aprobado, pero se logró informar en varios informes de casos y estudios prospectivos documentaron su eficacia en el manejo de la urticaria por frío. Existieron también varias limitaciones en esta revisión, en los cuales pues se publicaron pocos estudios relacionados con la urticaria por frío en los últimos 10 años. Solo se encontraron 14 artículos que cumplieron con los criterios para incluirlos en el metaanálisis. Algunos llegaron a tener tamaños de muestra inadecuado. La descripción fue insuficiente de los participantes y del entorno del estudio, y hubo algo de inconsistencia en el diagnóstico y la definición de la urticaria por frío entre los estudios. Además, se tenía sesgo de clasificación errónea porque se incluyeron 3 estudios de la revisión sistemática que no informaron sobre los métodos diagnósticos. La variabilidad de los métodos de diagnósticos pues también presentaron altos niveles de heterogeneidad observados en el metaanálisis de la prevalencia de urticaria por frío entre la urticaria crónica y la urticaria crónica inducible. Además, la definición de resolución de urticaria por frío fue inconsistente entre los estudios, ya que tenían periodos pues amplios, desde una temporada de invierno hasta al menos 12 meses sin presentar síntomas. Las definiciones de anafilaxia también variaron entre los estudios, y la prevalencia de anafilaxia entre los casos de urticaria por frío también pudo haber estado sobreestimada, ya que varios de los estudios incluidos se realizaron en gran medida en centros de atención o centros de tercer nivel, que básicamente se enfocan en el tratamiento de urticarias por frío, que son pues casos más graves. Como conclusiones propuestas por el artículo, se refiere que la urticaria por frío es común entre los casos de urticaria crónica y urticaria crónica inducible. Con frecuencia llegan a desencadenar episodios de anafilaxia. El uso de antihistamínicos H1 son la estrategia de manejo predominante seguido por el omalizumab, y los antecedentes y síntomas son compatibles con la urticaria por frío en pacientes que presentan urticaria crónica, y por lo cual es de gran importancia educar a los pacientes sobre cómo evitar y controlar la anafilaxia. De esta manera también se requieren futuros estudios multicéntricos integrales sobre la urticaria por frío. Como conclusiones personales, pues a pesar de que la urticaria por frío no es una enfermedad tan frecuente,
Su conocimiento pues resulta de vital importancia para un adecuado diagnóstico debido a las posibles complicaciones que pueden aparecer durante su desarrollo, y no solo porque afectan su calidad de vida, sino porque también pueden llegar a producir consecuencias mortales como eventos de anafilaxia si no son tratados de manera oportuna. La urticaria también a frigoreo o frío pues es precipitada por la exposición de la piel a bajas temperaturas y deben ser estudiadas también para descartar alguna criopatía. Las implicaciones que tienen en la calidad de vida de las personas afectadas hacen su diagnóstico y un tratamiento una prioridad a todos los médicos que estamos en contacto con estos pacientes. Y los pacientes necesitan asesoramiento de cara a evitar la exposición prolongada a estímulos fríos por debajo de su umbral de temperatura. Al analizar la checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Pues se realizó una revisión sistemática que evalúa la prevalencia, el manejo o la tasa de resolución de urticaria por frío o la prevalencia de anafilaxia asociada. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para amplio campo de investigación examinada? Sí, ya que se utilizaron criterios de búsqueda y análisis, fueron los adecuados para evitar el duplicado de información. Sin embargo, pues reportaron varias limitaciones que ya mencionamos, que fueron varias. ¿Fue ético el estudio? Sí, es una revisión sistemática y metaanálisis, realmente no implica riesgo. El estudio fue original, pues no se habían realizado en los últimos 10 años una revisión sistemática sobre la urticaria por frío. Si se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real, sí. Fue razonable el diseño del estudio también. ¿Son válidos los resultados del estudio? Hasta cierto punto, pues podemos decir que sí. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Pues en realidad puse sí, pero solo se basaron en dos, ajá. Podríamos decir que se pudieron haber incluido más base de datos para poder obtener, pues yo creo que más información. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión. Sí, ya como mencionamos, dentro de sus criterios de inclusión tenían que haber incluido 6 de los 9 criterios para su inclusión del Instituto Joan Brinks para la evaluación de calidad. Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia, sí. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Sí. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? No. Sí hubo algo de variaciones que pues ya las mencionamos, por ejemplo, con el uso o con el tratamiento y las tasas de resolución sí variaban de manera considerable entre unos artículos y otros. Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema, sí. Los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible. En realidad, pues no, o sea, sí hubo algo de variabilidad y como lo mencionaban, pues no se habían hecho revisiones sistemáticas y metaanálisis desde los últimos 10 años y pues no había así como tanto punto de comparación con otro estudio similar. Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes, sí. Se pueden aplicar los resultados de atención a mis pacientes también. ¿Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes? Sí. Y pues sería todo. Gracias.